Hoy vamos a ver una obra muy especial. Una obra de un pintor neerlandés, el archiconocido Vincent van Gogh. Y es una obra que hizo en 1889, movimiento, en la época del movimiento impresionista. Y esta obra va a tratar sobre muchos temas muy relacionados a la vida del pintor. Se nos obliga a decir un poco la vida que llevó este hombre. Vivió una vida bastante, en cierto modo, deprimente. Siempre melancólico y asustado comenzó a trabajar en la iglesia porque le interesó. Y cuando se fue a vivir una vida religiosa, tuvo la desgracia de encontrarse con ciertos problemas en la iglesia protestante. Se fue a un pueblo minero para encontrar trabajo. Y en ese pueblo minero, cuando vio la situación de los pobres trabajadores, pues al final terminó siendo más pobre de lo que fue. Y terminaron despidiéndole por la imagen que le daba la iglesia. Cuando un sacerdote es tan bueno que de hecho la verdad que duele y se entiende más parte de su resentimiento. Después de esto sería a Francia con su hermano, a una galería de arte. Y se iría a pintar y habló con varios artistas que le presentó su hermano. No sin antes haber estado con una prostituta que al final la abandonó. Pero todo esto nos muestra el carácter que tenía este hombre y cómo cuando acabó sus últimos días en un psiquiátrico consiguió, bueno, ahí fue cuando pintó mayores sus obras. Es por ello que la obra que vamos a ver es La Noche Estrellada, una de las obras más famosas que seguramente hemos visto en muchos lugares, pero que no por ello deja de ser increíble. Como podemos observar, la obra tiene una noche estrellada, como probablemente indica, y esta obra se hizo a través del centro psiquiátrico en el que estaba. Vino en su habitación, miró a través de la ventana, de los barrotes de la ventana, y vio una noche que acordó mucho a los sentimientos que padecía, de melancolía, de tristeza, de estar encerrado. Y los transmitió en su obra. Podemos ver el uso de azules, de esos colores en el cielo, no dejan ver ese sentimiento de abandono, de como toda la luz está ahí arriba y estoy aquí yo sin poder alcanzarla, esa libertad. Y podemos observar en el segundo plano, o sea, primer plano, a una iglesia, o sea, un pueblo. Luego ya podemos observar una montaña, incluso podemos observar eh, más de cerca una especie como de viento, o sea, que es lo que está en el cielo. Y también podemos ver cómo en la luna aparece un sol. Pero relacionado con todo lo que hemos visto del trabajo, lo que más llama la atención es la falta de ningún tipo de esquema básico. Es, es decir, venimos del Renacimiento, venimos de neoclasicismo, de autores siempre que buscaban el realismo, más esquemático, más buscar cómo hacer una obra a través de un cuerpo humano. Con el impresionismo, que tiene estilo anterior a él, ya empezaron a desviarse de este tipo de arte para realizar las obras. Pero ya aquí con don Vicente Van Gogh, que vemos esa falta de cierta forma ciencia o de ese estudio. Es más un cuadro sin necesitar a la ciencia, más de mostrar sentimiento, lo cual es un claro avance. Podemos ver que Van Gogh utilizaba en sus obras las líneas curvas para representar movimiento, porque cuando ves el cielo parece que hay como unas nubes que se están moviendo, las estrellas brillan, está todo realizado para parecer que se está moviendo. De hecho, la imagen también de la ciudad es, es contrario al cielo, la ciudad no se mueve, eh, está quieta, no, la ciudad no puede moverse. Y ya aquí cuando vemos que el autor puso bastante más esfuerzo que quizá lo que puede parecer, porque si vemos el cuadro parece que simplemente ha pintado aquello que le ha parecido, pero no. Realmente hay cierto estudio y se nota mucho su talento.
No hacía falta ese esquema del Renacimiento o del Barroco, de esto. Simplemente hacía falta poder plasmar sus... En la parte izquierda de la obra podemos ver una especie de árbol, un ciprés, que está como que moviéndose a partir del viento que también lo mueve. Aquí el autor pretendía ver todo que siempre está en constante movimiento y constante pugna. Y aquí logra obviamente su objetivo, de una forma maravillosa, que se puede observar, como que estamos observando ahora a la izquierda del cuadro, en mi situación actual. El mundo, el mundo terrenal, el mundo celestial, son en esta pugna que acabo de mencionar. Y en este combate vemos como la visión del mundo de Van Gogh se pone aquí. Se nota su vida religiosa, en, en que su cuadro quiere ser trascendental. Eso es algo muy importante. Porque este cielo nocturno que nos presenta es como una forma divina. Y en cambio la iglesia, ciprés, todo terrenal. Y está como en pugna, como acabo de decir. Esta verdad es, vamos, que Van Gogh, recluido y enfermo, necesitaba expresar cómo se sentía. Y es como un avance al expresionismo, que él hizo antes que otra persona. Pero basta ya de hablar de su obra, bellísima como ella sola, pero hay que seguir ahora. Y voy a compararle con una obra, como antes he dicho antes, que me centra mucho en el Renacimiento barroco. Vamos a ver a Rubens, que es también famoso autor de tantas obras, de carácter más religioso, que siempre marcaba a Dios, no tanto como se acercó Van Gogh de esta forma, jamás pensaría en hacer eso. Pero realmente lo que quiero ver es un cuadro también de un paisaje que hizo nuestro querido Rubens. El cuadro del paisaje del arco iris, que como podemos observar, tiene unos tonos mucho más cálidos. La gama de colores, vamos, no tiene comparación. Y luego, como he comentado en varias ocasiones antes, podemos observar que en su obra se ha procurado en hacer las personas lo más realistas posible. No hay espacio para que podamos encontrar ninguna deformidad o algo que nos tenga como cierto realismo. Eso es una de las principales diferencias. Contra el paisaje, Van Gogh nos transmite mucho más con su paisaje que con este arco iris. Pero claro, es muy realista. Eso nadie lo puede dudar. Pero es que no es lo mismo. Van Gogh con su paisaje expresa muchísimo más. Él es capaz de transmitirnos su tristeza, su depresión, su enfermedad. Y aquí Rubens, claro que ha hecho un cuadro magnífico, de una técnica exquisita. Pero el cuadro no transmite lo mismo, ni está hecho de la misma forma. Incluso podemos ver árboles, que si lo comparamos con el ciprés que era como una sombra, era una silueta de lo que de verdad es. Y en cambio aquí los árboles son realistas. Y claro, al comparar estas dos obras, cuando vemos el cielo, vemos también que el cuadro es como algo más costumbrista, más de ver una costumbre, de cómo estaba la gente en su época, representar, claro, un arco iris en una familia. Pero es que Van Gogh, en su obra, él nos representa mucho más. Igual como estudiante de carrera de historia, puedo ver el cuadro de Rubens, ver la ropa que utilizan, ver eh, los árboles para ver qué tipo de árbol había en la zona en su época. Y claro, eso puede tener interés. Pero si nos vamos al arte, podemos observar que Van Gogh transmite mucho más, que es bastante más interesante, si me permite decirlo. Y claro, el cuadro es bellísimo, pero por ello tengo que cambiar de época. Y ahora vamos a irnos a un cuadro bastante diferente y posterior ya a Van Gogh, no anterior, como era así este caso. Y realmente, tras él, ya que con todo lo que hizo, qué tipo de arte pues se parece más. Y bueno, con esto podemos ver el arte de Fauvismo de Matisse. Y en concreto vamos a ver la obra de la danza, donde podemos ver a varias personas en coro danzando, como bien indica el título. Y bien, lo primero que nos llama la atención de esta obra, aparte de las personas, que no es un paisaje como acabo de hacer ahora, es
lo primero que más nos puede llamar la atención de este cuadro de Matisse es el color, que a diferencia de estos dos que hemos observado, de una gama más fría, una gama más que intenta representar el realismo, estos colores son bastante violentos y de hecho están hechos como que para atacar a los ojos. Mezclar ese azul y ese verde con la rosa carne de los bailarines o de los danzantes es bastante atrevido. Y luego estas figuras están equilibradas. Si vemos la obra de Rubén, podemos ver que las figuras están puestas todas de forma ordenada para ordenar el cuadro y que el impacto visual esté bien repartido en lo que quiere que primero nos centremos, en eso, en esa división. Y en esta obra simplemente está hecho para que te fijes en el frente, en ese impacto que te causa, ese shock, de esos colores tan vivos que casi que te atacan a los ojos, son violentos. Y claro, como Van Gogh, que es un cuadro que lo ves y te pierdes en él, y claro, vemos aquí grandes diferencias ya. Matisse era de años posteriores a él, o sea, incluso puede haber tenido influencia de su obra. Pero aquí podemos observar el cambio. O sea, si Van Gogh expresaba su sentimiento y Rubén expresaba la realidad, Matisse expresa algo de forma más abstracta, expresa de forma casi naturalista el mundo. Es, es increíble, o sea, ese ataque a los ojos que nos causa. Otra de las principales diferencias que podemos observar es el tema. También, si comparamos de Rubens, que era un tema más costumbrista, si comparamos a Van Gogh, que muestra su tristeza, aquí en la danza podemos ver bastante alegría. Podemos ver unas personas bailando desnudas, casi de forma ritual, como podría pasar en la prehistoria o en algunas tribus indígenas. Y así podemos ver que el cuadro marca ya otro tema, ya como más alegría y más festivo. Los cuadros de Van Gogh eran más deprimente, mucho más. Y también, si vemos el cuadro, podemos observar una disposición, o sea, están colocados casi de forma oval, como de huevo. Y de hecho hay como cierta tensión que también parece que se mueva un poco. Están los cuerpos no están equilibrados ni tienen una postura realista, o sea, una postura como captada mientras se movían, como si fuera una foto, plasmada con una foto y dibujada. Y claro, este movimiento también lo podemos ver en Van Gogh, en las nubes que se contraponen a la Tierra, ese movimiento más celestial, pero claro, aquí no, aquí el movimiento que vemos es de las personas. De hecho, el espacio no se mueve. Las personas sí podemos ver este movimiento, pero el espacio del fondo, ese cielo o pared azul y esa colina o suelo tan verde, están totalmente quietos. No vemos nada de movimiento. No vemos ni siquiera el sol o alguna estrella, como si vemos en la luna de Van Gogh, en sus estrellas. Y claro, en Rubens luego vemos el espacio de fondo y vemos un arco iris y unas nubes. Y no vemos movimiento, pero sabemos con la vida. Parece simplemente que es estático, captar un momento. Algo que también podemos observar en este baile. Y esto es bastante diferencia entre cada uno. Pero bueno, siguiendo con el cuadro de Van Gogh, podemos ver por qué sigue siendo interesante después de otras épocas, claro. La danza y este cuadro de Rubens son muy buenos y son bastante conocidos, uno más que otro. Pero este cuadro de Van Gogh es bastante más especial. Pocos consiguen captar tanto sentimiento propio en un cuadro como hizo él. Es más, incluso en esa historia, si vemos las estrellas, casi que parecen girasoles. Y todos sabemos cómo él tuvo 10 obras de girasoles y cómo gracias a los girasoles consiguió la fama que obtuvo. Gracias a la compra de una de sus obras por un japonés. Y eso es. He querido elegir a Van Gogh, la verdad, porque siempre me han gustado mucho sus cuadros. Escucharlos con música clásica de fondo, con algunas recreaciones que han hecho actualmente, en uno de esos pequeños placeres que este confinamiento ha aliviado aún. Dicho lo cual, la última diferencia que decir, y a modo de conclusión,
Van Gogh, para mí, lo más importante que realiza en esta obra es el movimiento. Un movimiento que, aunque otros autores no, no lo han intentado transmitir, o si lo han intentado, como podemos ver aquí, no consigue acercarse a cómo lo hizo. Porque Rubens es más estático. Ese cielo paisaje de captar un momento precioso. Y luego si nos vamos eh, a la danza, podemos ver que, claro, que ese movimiento que vemos ahí expresa el fondo y no hay como una pugna ahí. Simplemente es ese grupo danzando. Al contrario del cielo que sí que se mueve, como marcando de cómo todo cambia y cómo el cielo avanza y la tierra se queda igual. Claro, es por esto que Amelia Van Gogh. Muchas gracias por haberme escuchado y, y que tengan salud.